¿Qué tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a hablarles de un gran estreno que podés ir a ver a los cines o en la comodidad de tu casa. Una película que busca ponerte mal, que busca incomodar al espectador y que al final termine llorando con un raro sentimiento de melancolía, decepción, tristeza, pero con un pequeño grado de satisfacción que no sabes si es por lo que sucede en el final o porque termina el sufrimiento tortuoso de su trama. O sea, si no quedó claro, quiero que sepas que si vas a ver esta película, sabe que vas a terminar mal. Está a un nivel superior de otras obras porque tiene una apuesta que es muy teatral, pero con la mirada de Aronofsky para jugar con la cámara, el foco y el montaje, sumado a las sutilezas de la enorme actuación de Brendan Fraser, que te destroza de una forma cruda y brutal. Pero antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué se trata La Ballena. Película estadounidense de drama que se estrenó en el Festival de Venecia en septiembre del 2022, donde la productora A24 compró los derechos de distribución y tuvo su estreno oficial en Estados Unidos en diciembre. Pero recién en febrero del 2023 es que fue estrenándose en los distintos cines de Latinoamérica y desde el jueves 2 de marzo se puede ver en los cines acá en Argentina, pero también pueden verla en sus páginas online de confianza o descargarla por torrent. Está basada en la obra de teatro del mismo nombre, escrita por Samuel D. Hunter, quien también escribió el guión de esta película, y fue dirigida por Darren Aronofsky, un director que seguramente muchos conozcan ya que comenzó en 1998 con aquella gran película llamada Pi, luego hizo Requiem por un sueño en el 2000, La fuente de la vida en el 2006, El luchador en el 2008, El cisne negro en el 2010, Noé en el 2014 y Madre en el 2017. La trama nos sitúa en el noroeste de Estados Unidos, en Idaho, y nos presenta un profesor de escritura que da clases online y tiene la particularidad de ser un profesor que en la sala virtual de Zoom no muestra su rostro porque dice que la cámara web de su computadora está rota. Pero esto es mentira porque en realidad no quiere que nadie lo vea. Este profesor se llama Charlie y sufre de un sobrepeso severo a tal punto que casi no puede moverse sin la ayuda de un andador y día a día su condición empeora. Esto nos vamos a enterar por su mejor amiga Liz, quien viene a visitarlo de vez en cuando y que al ser enfermera le hace los controles y cuidados básicos para que la salud de Charlie no termine empeorando aún peor. Pero constantemente veremos que le está diciendo que vaya al hospital, pero Charlie se niega rotundamente siempre, ya que no pareciera tener motivos para cuidarse, sino todo lo contrario. Pero la llegada inesperada de un visitante que toca la puerta de su apartamento un día de lluvia será el inicio de una semana en la que veremos cómo distintos personajes van a ir a visitar a Charlie, revelando al espectador cierta información sobre por qué él está así, como también algunos conflictos familiares sin resolver. El guión es la adaptación de una obra de teatro que está escrita por el mismo autor, por lo que todo lo que veremos mantiene una estructura clásica y lineal. Es un drama con un tono trágico, pero que a su vez tiene una mirada cálida que tiene que ver con la perspectiva de nuestro protagonista, donde veremos que su trama cubre 5 días en la vida de este personaje llamado Charlie, donde comienza el lunes y termina el viernes. Y lo veremos interactuar solamente con 4 personajes con los que tendrá conversaciones que son extremadamente profundas, casi filosóficas, pero de una manera más de persona común que la de un intelectual académico. Y esto es lo que pega tanto de su guión, que tiene que ver con lo que decía antes, busca contar algo humano y universal que le sucede a todas las personas. Habla de amor, de paternidad, de salud física y mental, como también de la sinceridad y cierta búsqueda de mirada positiva frente al conflicto dentro de un contexto que es desolador, trágico y sumamente triste, pero sobre todo habla de personajes que buscan la redención. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con algún que otro spoiler porque hablo de la construcción de los personajes y por ende cuento un poco de su desarrollo. Bien, a ver, el personaje principal es Charlie, interpretado por Brendan Fraser, que con este papel merece que le den un Oscar porque su actuación es demoledora, literalmente te arruina emocionalmente todo su personaje. Es un profesor que estaba casado y tenía una hija de 8 años hasta que conoció a quien sería el amor de su vida, un joven estudiante llamado Alan,
quien era el hijo de un pastor en una congregación religiosa llamada Nueva Vida, con el que una vez que terminó el curso del cual él era profesor, decidió formar una familia con Alan. Esto trajo varios problemas para ambos, porque como siempre sabemos, el amor nunca es suficiente porque a veces llega en el momento menos esperado, como sucedió en esta historia. Porque a medida que la trama avanza, descubriremos que la ex esposa de Charlie, llamada Mary, decidió cortar lazos entre él y su hija para criar ella sola a su hija, algo que no terminó saliendo del todo bien, según ella misma, porque describe a su hija como alguien malvada. Pero para Alan también el amor por Charlie fue algo que hizo que su familia religiosa lo expulsara de la congregación Nueva Vida y asimismo de todas las actividades religiosas que él mantenía. Y eso en él trajo una fuerte depresión que no pudo superar con el pasar de los años, que terminó haciendo que se suicide. Y esto fue lo que ocasionó también en el personaje de Charlie una profunda depresión manifestada en su físico y en sus acciones autodestructivas. Algo de lo que también era consciente el personaje de Liz, interpretado por Hawk Chao, quien descubriremos a mitad de la película que era la hermana de Alan, por ende la cuñada y ahora la única amiga de Charlie. Uno de esos personajes que funciona un poco como alivio cómico en algunos diálogos para hacer reír al espectador y que no se deshidrate de lágrimas ni caiga en una sucesión de escenas deprimentes. Después tenemos al personaje de Thomas, interpretado por Ty Simpkins, el chico misionero que viene a intentar convencer a Charlie de dejar entrar a Dios a su vida, con el que tendrá varias charlas interesantes y además para mí es el personaje que funciona como detonante de todo el desarrollo de la trama, que tiene que ver con la redención de Charlie como padre, como la de Thomas para Dios. Porque él en realidad se había ido de la congregación luego de robar dinero por tener diferencias en la forma de ayudar, y lo digo entre comillas porque para algunos es una gran ayuda, pero para otros no. Y eso se entiende en el diálogo final que tienen Charlie y Thomas, donde hace explícito algo que el público se imaginaba, que Alan se suicidó porque sentía conflicto entre el amor que eligió y las ideas religiosas que le impusieron, y que seguramente sus padres se lo recalcaban. Thomas resaltaba un párrafo de la Biblia de Alan que había encontrado en el que habla de la carne, diciendo que Alan murió porque eligió la carne en vez del espíritu, lo cual no deja de ser algo homofóbico, esto que dice Thomas, y eso es lo que seguramente conflictuaba al personaje de Alan, de lo cual Charlie era consciente. Y por último hay que hablar del personaje que interpreta a la joven actriz Sadie Sink, que es la única de Stranger Things que está creando una carrera muy interesante. Acá personifica a Ellie, la hija de Charlie, la cual vas a odiar porque no es la típica chica rebelde, es mucho más que eso, es una adolescente egoísta y mala que pareciera disfrutar lastimar emocionalmente a las personas, pero que como todo se debe a cierto trauma del pasado con sus padres. Charlie la abandonó cuando tenía 8 años y su madre no dejó que él se acercara ni le habló bien de él, cosa que es algo muy común cuando los padres se separan, de la forma en la que los suyos lo hicieron. No es una justificación, pero sí una realidad que termina siendo parte de la causante de que esta chica sea así, o por lo menos eso es lo que se nos intenta explicar en su trama. Acá podemos ver que el director elige respetar la puesta en escena teatral y jugar con eso mismo, más que nada en el decorado central donde la cocina y el living están unidos y los personajes recorren estos espacios y dialogan mientras realizan acciones. Veremos que hay una gran utilización de este espacio para generar el encierro del personaje, donde el director elige jugar mucho con la profundidad de campo como también con la distancia focal. Siempre intenta enfocar las gestualidades del protagonista y sus hermosos ojos azules, porque su mirada es extremadamente expresiva, y todo esto está reforzado con el formato de la imagen, que como ya dije en videos anteriores está un poco de moda, pero que acá está recontra justificado porque la idea de que se vea en formato 4:3 es para reforzar el sentimiento de claustrofobia en el que el director pone a su personaje. Y asimismo también me gusta cómo utiliza la música en síncresis con la intensidad dramática, mezclando con esos travelings en los que se acerca y aleja la cámara según el sentimiento pertinente en cada escena.
Para mí La ballena es una de las mejores películas del 2022, donde nuevamente Aronofsky demuestra que es de los mejores directores para contar historias que te destrozan emocionalmente. Una película que considero que vale la pena ir a ver al cine, pero que, como dije en el inicio, es de esas películas en las que terminas mal, de esas que te dejan con un sentimiento de angustia existencial durante el resto del día y te van a hacer reflexionar sobre si realmente nuestro protagonista tenía razón o simplemente estaba cegado por lo que él quería creer. Porque al final Charlie piensa que su hija es una persona buena, a pesar de que ella para el público demuestre todo lo contrario. Él elige creer en eso, al igual que Thomas, que ve señales o casualidades guiadas por un poder divino más allá del entendimiento de él. Si Thomas no hubiera llegado en ese momento, nunca hubiera conocido a Charlie y Ellie nunca lo habría denunciado ante la congregación. Por ende, Charlie nunca hubiera visto que su hija al final era alguien que en esencia era buena y ella nunca le hubiera leído su propio ensayo, que era lo último que Charlie deseaba escuchar. Es decir, todo al final se trata de creer en algo que nos haga irnos en paz o al menos sentir que hicimos lo correcto. Por lo que, al igual que la novela de Moby Dick, a la que hace referencia la película, podemos tomar su historia como una alegoría, una enseñanza de algo o simplemente como la historia de un hombre obsesionado con sentir que hizo algo bien en su vida. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.